Ya. Eh, Nosotros vimos los centros de expansiones, la dorsal oceánica, donde nace la litósfera oceánica, y esta se expande, se construye, y vimos que en la parte del centro de expansión, en el eje, ahí tenemos una celda convectiva, viene magma ascendente que calienta la región, la levanta y se forma la corteza de la litósfera oceánica. Y esta litósfera oceánica se expande en ambos sentidos, perpendicular al eje del centro de expansión. Y vimos que la dorsal bueno, sabemos que la dorsal en la parte del eje está más caliente y es más levantada, pero a medida que se va alejando, se va enfriando, se va compactando y se va profundizando el fondo del mar y se va engrosando la litósfera. ¿Ya? Entonces la litósfera se hace más gruesa y más pesada, y el fondo oceánico se profundiza. Ojo que la corteza oceánica no se engruesa, esa se mantiene constante. Lo que se engruesa es la litósfera oceánica, que es un concepto mecánico o térmico y tiene que ver con termomecánico, diría yo. Tiene que ver, o sea, su grosor tiene que ver con una isoterma. Bueno, la cosa es que el lunes en la clase auxiliar van a ver las ecuaciones que se pueden ocupar para predecir el fondo oceánico o cómo se profundiza el fondo oceánico a medida que la placa se envejece. Ya eso van a verlo el lunes y eso lo vamos a ocupar después para la tarea. ¿Ya? Ahora siguiendo con la placa, con el tema de la litosfera oceánica, hoy día vamos a ver los procesos de hidratación de la placa oceánica subductante, en este caso la placa de Nazca. Y el contexto general es que esta placa, o todas las placas subductantes, antes de subductar, se flectan, se, se produce un abombamiento antes de la fosa, y ese abombamiento produce fallas normales. Esas fallas normales eh, puede introducirse el agua, puede penetrar el agua, y esa agua puede llegar hasta el manto, pero todo eso va a depender del qué tan fuerte o la magnitud de los esfuerzos de tensión. Si se dan cuenta, más lejos de la fosa no hay tanta tensión, es más seco, pero más cerca de la fosa los esfuerzos son mayores porque hay mayor curvatura. O sea, mayor curvatura va a haber mayor esfuerzo, y las fallas son más penetrantes, y el agua se introduce, se almacena en la corteza y en el manto. Después esa agua la placa subducta. Bueno, también se producen terremotos de outer rise o terremotos de intraplaca, y después sigue la subducción a medida que la temperatura empieza a aumentar y la presión también. Se empieza a deshidratar el agua por capas, o sea, la parte que está más húmeda se deshidrata, se va de acá, se va hacia el manto continental, se produce un proceso de serpentinización del manto continental. Después sigue subductando, se empieza a deshidratar el agua que estaba acá en la corteza, sigue yéndose hacia el continente, en el manto, y finalmente a las profundidades de 100 y 90, entre 90 y 150 kilómetros, son las condiciones ideales para deshidratar el agua del manto, que es donde está la mayor cantidad de agua, y esa agua baja la temperatura de la fusión parcial, y se produce fusión parcial y se produce magmatismo. Es decir, los magmas ascienden hasta por donde pueden, digamos, por las partes más permeables, y llegan hasta el arco, formando arcovolcanismo. Después el agua, bueno, las erupciones volcánicas también Profe, esperan. ¿en qué consiste el proceso de serpentinización?
Serpentización es un proceso metamórfico en que reacciona la periodita o la dunita, que son las típicas rocas del manto, con el agua, ¿ya? Y es un proceso exotérmico, es decir, libera calor, y el proceso, bueno, cambia la química del agua, o sea, de la roca, cambia la química del agua y tiene más, el agua se mineraliza y se cambia el tipo de roca, metamorfismo, ¿ya? Entonces, de alguna forma, esa agua queda como almacenada, no en forma líquida, sino en forma mineralógica. También puede quedar en forma líquida, en algunas partes, pero la serpentización es un proceso metamórfico, ¿ya? Una, ocurre a baja presión y es por la combinación del agua con una roca. Entonces cambia la química de la roca, ¿ya? Es más, se habla de manto hidratado. Manto hidratado. Y eso, y al estar el manto hidratado, bueno, eh, tiene consecuencias reológicas, porque una roca que está más hidratada no se comporta mecánicamente igual a una roca que está seca. Una roca que está seca es más sólida, más rígida, y una roca húmeda es más fácil romperla, es más débil, ¿ya? Se hace más débil, es más fácil deslizar las fallas sobre esa roca. Y, y bueno, y lo interesante acá es que el agua se transporta. Se transporta desde el outer rise, del abombamiento, hasta la zona de subducción profunda. Y puede ser incluso que no toda el agua se deshidrate formando alcoholcanismo, sino que el agua sigue subductando y se lleva hasta la astenósfera. Todavía no se entiende bien. Puede que se lleve hasta la astenósfera, en la subducción más profunda. Ahora, esto que está acá, este esquema, es solamente válido para los centros de expansiones que son tasas en dorsales o en centros de expansiones tasas intermedias rápidas a lentas, perdón, de rápidas a intermedias, porque vimos en clase que los centros de expansiones que se forman en centros de expansiones lentos ya tienen estas fallas en el manto formadas en todo, y no necesita del outer rise, del abombamiento para formarse. Esto es solamente válido para, como dice aquí, para dorsales con tasas de expansiones rápidas e intermedias, y esas se forman, eh, o sea, aquí viene seca, aquí está seco el manto, si se dan cuenta está seco, solamente llega hasta la corteza superior o inferior la hidratación, pero acá el outer rise o el abombamiento es el que produce estas fallas, ¿ya? Que produce estas fallas. Si tuviéramos un centro de expansión lento, esto ya vendría todo hidratado y se hidrataría más todavía con el abombamiento. ¿Ya? Cuando hablamos de desserpentinización, hablamos de lo contrario, hablamos de deshidratación, es decir, el agua se va. Acá el agua entra, se serpentiniza, y acá el agua se va, se deserpentiniza. ¿Ya? O sea, se empieza a secar, se deshidrata. Ya. Entonces vamos a ver ahora un estudio de Chile, pero ahora con datos geofísicos, y esto no es digamos, estos son datos y vamos a discutir las observaciones y concluir, ¿ya? Como lo que tienen que hacer usted cuando presenten los papers, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo es el fallamiento inducido por la flexión de la placa? O sea, ¿cómo el fallamiento inducido por la flexión de la placa afecta a la estructura de la corteza oceánica y el manto? ¿Cuál es la influencia de pesados sedimentos depositados sobre la corteza oceánica en procesos de hidratación de la litosfera oceánica? ¿Cuál es cuál es la máxima profundidad
potencial o cuál es la posible máxima profundidad de hidratación del manto oceánico. Es decir, hasta dónde pueden llegar las fallas o el agua. ¿Ya? Entonces, el área de estudio es Chile, el sur de Chile, en la región de Chiloé y de Concepción, donde el margen chileno se encuentra afectado por agresión tectónica, es decir, hay un prisma de agresión, y la fosa está llena con hasta 2,2 kilómetros de sedimento. O sea, si se dan cuenta, vamos a trabajar aquí entre Chiloé y Concepción. Entonces, aquí está la península de Arauco, en Concepción este va a ser el perfil 1, y acá está el perfil 2, que está en Chiloé. En realidad son dos largos y unos son perfiles sísmicos y unos chicos que están acá, también en el Outer Rise. Entonces, la primera parte vamos a estudiar la región de Arauco y antes y durante la subducción, y la segunda, lo mismo, antes y durante en Chiloé. En realidad, antes nomás, durante no. O sea, después de la fosa no, pero da lo mismo porque a nosotros nos interesa estudiar el abombamiento. ¿Ya? Y la tercera parte del estudio es estos perfiles chicos que están en Chiloé y que son perpendiculares o son paralelos a la fosa, más o menos, y permiten registrar, es una cosa técnica, cuando son paralelos a la fosa, por alguna razón física, se permite obtener más información sísmica. Cuando son perpendiculares a la fosa, obviamente se entiende más información del margen, ¿ya? Y se registran ondas P. Pero cuando son paralelos a la fosa, los perfiles se registran ondas S. Y eso tiene que ver porque hay mientras más heterogéneo el fondo del mar, eh, más difícil registrar onda S. Y como cuando es paralelo estos perfiles chicos son paralelos a la fosa, hay menos heterogeneidad. En esta dirección hay más heterogeneidad. Hay más cambio del fondo del mar. Acá es más como constante el fondo del mar en la dirección. Aparte que son perfiles chicos. ¿Ya? Bueno, la cosa es que se registraron onda S en estos perfiles y en estos no. Y obviamente uno va a ocupar donde los tiene. Entonces empezamos con el correo 1, perfil 1 que está en la península de Arauco. Aquí la edad de la fosa es 30 millones de años, en la fosa. Y si vemos así, tenemos aquí los sismómetros de fondo de mar. Están los sismómetros. Aquí está la fosa. Y aquí está justo el perfil. Hay varias estaciones sísmicas. Y es justo en el perfil, acá hay una zona de fractura, mocha. La zona de fractura de mocha cruza el perfil en la fosa más encima, en la fosa, o sea, la intersección del perfil con la zona de fractura ocurre justo en la fosa. ¿Ya? Y el contraste de edad es de 6 millones de años, es decir, el suelo, el suelo marino acá al norte de la zona de fractura de Mocha es 6 millones de años más viejo que acá en el sur de la zona de fractura. Hay un contraste de edad. Aquí lo que está en rojo es un pedazo, un segmento del perfil sísmico de reflexión, que es una técnica sísmica para producir imágenes de los reflectores. Las líneas negras son un perfil de sísmicas de refracción, los cuales se obtienen modelos de velocidad. Pero vamos a concentrarnos primero en el segmento rojo y ver lo que se observa. Aquí podemos ver, ahí está el frente de formación. La fosa está enterrada, por eso no hablamos de fosa. Hablamos de frente de formación porque está enterrada con sedimentos, turbiditas, sedimentos estratificados que vienen del continente. Ahí empieza el talud continental.
Entonces, frente de deformación, porque aquí se empieza a deformar el continente, ahí acá empiezan a aparecer las fallas inversas, y acá se forma un pliegue, un cerro acrecionario, y de aquí para allá, digamos que la fosa está acá enterrada, y aquí está el outer rise, el abombamiento, aquí se levanta la placa oceánica, y si hacemos un zoom aquí, vamos a observar discontinuidades en los rayos, en los estratos, ¿cierto? Ahí se ven varias discontinuidades que son fallas normales sin sedimentariado dentro de los sedimentos y que llegan hasta el basamento y lo cortan. Aquí hay Horst Gravens, típica estructura de tensión, Horst Gravens, y ciertas fallas, varias fallas eh, eh, normales, ¿ya? Típico carácter del abombamiento, que es un régimen tensional. También se ve el mojo, ese reflector, el mojo, que esto está en tiempo, ¿ya? Pues se puede convertir a profundidad, pero es una cosa de escala, es cosa de multiplicar el tiempo por un factor, ese tiene esto en profundidad. El mojo está típicamente a 2 segundos del techo del basamento oceánico, son sedimentos lo que está acá arriba, y lo otro que se ve aquí, esto, que es como un valle, y justo acá hay un Horsengraben, pero esto es un valle central. O sea, es un canal axial. Se llama canal axial, que ustedes pueden ver ahí. Ahí va el canal axial. Y parece un río. Se le dice que es un río submarino, eso es raro. En el fondo es un río, es como una corriente submarina que eroda el suelo oceánico y se forma y va de sur a norte. Ya es como un canal. Se llama canal axial porque va justo al eje de la fosa. Entonces ahí va el canal axial. Y justo pasamos por ahí y ahí está. Ahí está el canal axial. Bueno, la cosa es que el modelo de velocidad, este modelo de sísmica reflexión, el modelo de velocidad, o sea, toda la línea negra, muestra este perfil, ¿ya? Muestra este modelo, este modelo de velocidad. Aquí está lo que le decía yo, que el cerro acrecionario, ahí está el cerro acrecionario, ahí está el talud continental, aquí está la plataforma continental, aquí está la cuenca de Antearco, ahí está lo amarillo sería como la corteza oceánica, que me faltó la escala de color, pero puse los valores. El mojo sería esta curva negra, el manto sería todo lo que está bajo el mojo, o sea, lo verde, lo azul, y lo rojo sería la corteza inferior. Esto que está más azul sería, con velocidades de azul, sería como más sedimento, que es lo que es el prisma de acreción. Aquí tenemos la cuenca de Antearco, y aquí teníamos corteza continental. Pero concentrémonos en la placa oceánica. Bueno, aquí esto lo continuamos con los hipocentros de una red local, localizados, y sería así la fosa. Ahora, esto tiene una escala vertical brutal, que es de 6 kilómetros. Esto es mucho más horizontal. Ahí está la línea de costa. Y lo relevante aquí es que fíjense cómo las velocidades se reducen tanto en la corteza como en el manto hacia la fosa. O sea, aquí 4,5 se reduce a 3,5. 6,8 se reduce a 6,6, a 6,4. Acá es 7,2, se reduce a 7 y después a 6, y tanto. Acá en el manto se reduce de 8,4 a 8,3, a 8, a 7,8. Entonces hay una tendencia sistemática de reducción de velocidad desde el oeste hacia la fosa. ¿Ya? Entonces, cuando se reducen las velocidades, eso se puede deber a varias cosas. Por ejemplo, puede deberse a, bueno, cambio de tipo de roca, pero no es el caso porque la corteza oceánica es homogénea. Pero generalmente puede ser por presencia de fluido,
los fluidos bajan la velocidad de onda P, o puede ser por fracturamiento, o que aumento de porosidad, y eso también baja la magnitud o los valores de onda P. Entonces, lo que estamos viendo acá es que la corteza oceánica y el manto oceánico experimenta más hidratación y fracturamiento hacia la fosa, lo que corrobora un poco la hipótesis del abombamiento de los esfuerzos normales que introducen agua y penetran en la corteza y llega hasta el manto. Y la gracia de este perfil es que hay información en el manto profundo, fíjense hasta acá, que permite entender un poco más hasta dónde podría llegar el agua. ¿Ya? Ahora, lo que otro que se observa es que el mojo hace una gotita para arriba acá, como que se adelgaza la corteza. Ahí se adelgaza. Entonces, vemos un adelgazamiento ahí. ¿Ya? Y justo ocurre donde se intersecta la zona de fractura de mocha con el perfil. Y eso es o sea, en otras palabras, justo en esta región está la zona de fractura de mocha. Ahí está. Ahí está la zona de fractura de mocha. Ahora, la zona de fractura de mocha, o sea, en términos concretos, el mojo se adelgaza justo aquí. Ahí está el frente de formación. Ahí está el techo del basamento oceánico. Ahí está el mojo. Aquí estamos en profundidad. Se adelgaza. Este espesor se adelgaza un 10 o un 15%. ¿Ya? Lo cual no es, no es tanto, pero es detectable. Ahora, ¿cuál sería la explicación de ese adelgazamiento? Bueno, como dijimos, ahí está la zona de fractura de mocha. Y si ustedes recuerdan la clase pasada, cuando tenemos una zona de fractura, tenemos una reducción de magmatismo porque los centros de expansión están alejados por una discontinuidad, que es la falla transformante. Entonces la zona de fractura llega a menos magmatismo, una reducción de magmatismo, y por lo cual la corteza oceánica generalmente se adelgaza. Y mientras más largo sea el offset, es decir, mientras más separados estén los centros de expansión, más grande va a ser el offset y más grande va a ser el adelgazamiento de la fractura oceánica. En este caso tenemos un offset de 6 millones de años, que no es tanto, pero tampoco es poco, y se observa este adelgazamiento, ¿ya? De 10 a 15%. Otra cosa que se observa, este es un perfil cercano, otro perfil, otro estudio de Juan Díaz Navea, o de Gravemeyer, claro, Juan Díaz Navea 99, Gravemeyer 2003, en el cual se ve una línea sísmica de reflexión en la misma región y una falla que rompe, o sea, penetra toda la corteza. Ahí está la falla. Toda esta falla normal rompe toda la corteza y llega hasta el manto profundo. Esto está en tiempo, pero lo podemos convertir a profundidad, y esto llega hasta más de 10 kilómetros. No, esto está below zero. O sea, a ver, claro, esto hay que convertirlo a profundidad, pero ahí está el mojo, ahí va. Esto sigue la falla, sigue la falla, sigue la falla dentro del manto. Y mientras esté en el manto, esto va a ser mayor profundidad. Esta profundidad es mayor que esta otra, porque esta escala de tiempo hay que transformarlo. Si estamos en el manto, hay que multiplicar esto por un factor de 8 kilómetros por segundo. O sea, este tiempo hay que multiplicarlo por, si estos son como 1,5 segundos, hay que multiplicarlo por 8, y esto hay que multiplicarlo por 6. Entonces esto es más profundo que esto.
Yo calculo que toda esta cuestión aquí no es kilómetros below cifro, sino que es 10 kilómetros below mojo. O sea, debajo del mojo tenemos 10 kilómetros de penetración, eso es bastante, ¿ya? O sea, una tremenda falla que llega llega desde el fondo del mar, desde ahí hasta toda la corteza y 10 kilómetros debajo del mojo superior. Eso es alto, ¿ya? Eso es mucho. Y esa agua penetra hasta el manto y produce lo que hablábamos recién, procesos metamórficos de serpentinización. ¿Ya? Eh, entonces, como sabemos que la zona de fractura, ya sabemos, esto lo vimos en la clase pasada, que las zonas de fractura ya están caracterizadas por una corteza oceánica anómalamente delgada, una corteza oceánica alterada y fracturada, y un manto superior oceánico serpentinizado. Así que alguien podría decir, ya, tu perfil muestra eh, bajas velocidades, muestra probablemente hidratación del manto y la corteza, pero eso no es sorprendente porque ya estaba o no es conclusivo, más que sorprendente, no es conclusivo porque ya estaba la zona de fractura de Mocha, así que la teoría del outer rise, el abombamiento no es válida, o sea, no se puede separar, puede que sí, pero no es separable, porque justo ahí estaba la zona de fractura de Mocha. Y la zona de fractura de Mocha ya viene hidratada, con una corteza anómalamente delgada, ya viene alterada, fracturada, con un manto serpentinizado. Es decir, la zona de fractura de Mocha es capaz de transportar fluidos hacia la zona de subducción, los cuales estarían siendo bueno, almacenados en la corteza del manto. Así que como justo está la zona de fractura de Mocha, ¿cómo separarlo con los procesos de bending o de flexión de la placa oceánica, del outer rise? ¿Ya? Entonces, queda pendiente la pregunta, no se puede responder. ¿Hasta acá alguna pregunta del análisis? Entonces, algo similar se va a tener que hacer con los papers que hay que presentar. ¿Algo similar en qué sentido? Como el ejemplo del estudio que vimos recién. O sea, hay que hacer análisis, descripción de resultados y discutirlo. O sea, no hay que entrar en los métodos geofísicos, no, eso para eso están otros cursos. Es claro, es como algo de este estilo, en el fondo. Obviamente son otros temas, son otros estudios. Pero, digamos, el método científico. Introducción, planteamiento de hipótesis, experimento, resultados, discusión, conclusión. Esa es la idea. Bueno, cuando dijimos que no podemos concluir acá, pero podemos sacarle partido al modelo para responder otra pregunta. ¿Cuál es la profundidad máxima posible de hidratación del manto oceánico? Bueno, eh, como hipótesis, Ranero 2003 dice que una buena aproximación de la profundidad máxima de serpentización corresponde a la isoterma de 600 grados Celsius, la cual es típicamente la profundidad límite de la zona frágil de la litósfera oceánica. Eh, sí, puede ser, puede ser. 600 grados Celsius. Bueno, veamos el modelo. El modelo muestra que si ahí está el modelo, ahí está el manto oceánico,
Aquí se muestran unas curvas que son perfiles de velocidad. Ahí está profundidad versus velocidad. Profundidad versus velocidad. Y lo azul corresponde a la ubicación 30 kilómetros. Es decir, yo me paro a los 30 kilómetros acá en el perfil, cruzo el modelo de velocidad, extraigo los valores desde el fondo del mar hacia abajo y ploteo. Y ahí están los valores de velocidad. Lo que está en azul. No. A ver, que no. Soy medio daltónico. Lo que está a los 2.45 corresponde a esta curva. Lo que está en rojo a los 150. Esta curva, y 150 estamos parados acá, en el medio. Y esta creo que es azul, y claro, a los 30 kilómetros la que va acá, ahí va. Esta sería la verde, ¿no? O negro, no sé. Negro. Negro, rojo y azul. La azul está a los 30 kilómetros, aquí. Después la roja está en el medio y la negra está a los 2.45, es decir, por acá corto un perfil entero así. Si se dan cuenta, las velocidades se van yendo hacia la izquierda. Es decir, mientras más me voy a la derecha, las velocidades se achican. En el manto parto con velocidades de 8.4 aquí. Este salto así es el mojo, ¿ya? El mojo, una discontinuidad. Y la parte más al oeste tengo velocidad de 8.4 y se reducen a 7.8. O sea, parto de aquí, se reduce ahí, 7.8. Se puede ver acá, 8.4 bajo 7.8. ¿Ya? Entonces, pero hay un gradiente, ¿ya? Este gradiente aumenta, ¿sí? Aumenta. Entonces yo puedo decir que si lo normal, porque lo normal debe ser lo que está acá, que está lejos de la fosa, porque cuando me acerco a la fosa empiezan todos los procesos de hidratación, extracción de fractura de muestra y todo lo demás. ¿Ya? Ahora, 8.4 debiese ser lo normal. En efecto, si hago un perfil acá, el gradiente aumenta, es decir, la velocidad aumenta. Eso quiere decir que con la profundidad, obviamente la velocidad aumenta por la compresión, pero más que nada en este rango, aumenta por que se acabó la hidratación, porque las fallas no llegan hasta el infinito, llegan hasta cierta parte nomás, y producen una hidratación, pero no hasta muy profundo, y cuando me indica que la velocidad se vuelve a ser 8.4, ahí, 8.4, este valor de acá abajo, significa que este punto ya es normal, ya, este punto de acá abajo es como este, ¿sí? Es decir, es seco, es manto seco, sin agua, sin hidrofracturamiento. Entonces, eso me indica un poco la profundidad de hidratación. Es decir, esta profundidad que está acá, que sería como, bueno, desde el fondo del mar sería 16 kilómetros, pero lo que importa es desde el mojo. Desde el mojo sería como esto, sería como entre 7 y 16, como 9 kilómetros. Ya, 9 kilómetros. Entonces, el supuesto aquí es que las velocidades normales, de 8.4 kilómetros por segundo, están sin alteración, y, y cuando es menor que 8.4 están con alteración. ¿Ya? Toda esta región está con alteración o hidroalteración. ¿Ya? Entonces, aquí podemos plotear las isotermas, porque sabemos la edad térmica de la placa oceánica. Podemos plotear la isoterma y nos da que esta profundidad está a los 400 o 430 grados Celsius. Entonces no son 600, sino que son 400, 430 grados Celsius. Esa es la conclusión que sacamos de este estudio. Ahora, ¿cómo se puede explicar entonces esta profundidad? Bueno,
sabemos que aquí hay tensión, ¿cierto? Hay tensión porque no hay abombamiento, se está flectando. Y veríamos algo así. Veríamos un plano neutro, arriba veríamos tensión, y abajo veríamos compresión. En el plano neutro, o sea, arriba del plano neutro, donde hay tensión, cuando hay tensión, se abre la roca, ¿cierto? Entonces ahí puede entrar el agua, ¿cierto? Puede entrar el agua. Pero la parte donde hay compresión, el agua no puede entrar, ¿cierto? No puede entrar. Entonces, eh, uno podría decir que obviamente el plano neutro debiese ser el máximo potencial eh, profundidad de serpentinización o de hidratación del manto. El agua no puede pasar más allá del plano neutro. Entonces, si es el plano neutro, entonces basta con que podríamos hacer un estudio sismológico con mecanismos focales y ver dónde está el plano neutro, ¿cierto? El plano neutro dice estar en algún lugar. Obviamente va a depender de dónde estamos parados, pero se puede hacer un estudio en función de la edad oceánica de la placa, o sea, de la edad térmica de la placa. Y ese estudio lo hizo Shannon Yamanaka, los cuales hicieron una compilación de datos sismológicos con mecanismos focales y concluyeron que la isoterma de los 450 grados Celsius corresponde al plano neutral, al plano neutro. Entonces, esos 450 son muy parecidos a estos 400, 430 grados Celsius, lo cual explicaría que efectivamente el plano neutro, como es de esperarse, coincide con la máxima profundidad de penetración del agua. Entonces, bueno, como dijimos, los esfuerzos tensionales facilitan la infiltración de agua dentro del manto y los compresionales la prevén, la bloquean, ¿cierto? Entonces la localización del plano neutro podría corresponder a la profundidad máxima de hidratación del manto oceánico. Entonces, bueno, en conclusión, para este estudio tenemos que la placa oceánica es normal, seca, sin deformación, lejos de la fosa, aquí, ¿ya? Típica corteza oceánica formada en un centro de expansión intermedio rápido. A medida que nos acercamos a la fosa, se empieza a bajar la velocidad, entonces empieza a haber alteramiento, fracturamiento, hidratación debido a la flexión, y más cerca de la fosa se produce este proceso de alteración, de flexión continúa, aquí la flexión continúa, y se sigue fracturando. Y bueno, el agua ya entró por acá y se sigue deformando más que nada, y el agua acá se transporta, ¿ya? Y se mantiene a la velocidad baja. Y justo ahí está la zona de fractura de Mocha más encima, que coincide con un área de aún más bajas velocidades y un adelgazamiento de la corteza oceánica de un 10 a un 15%, lo cual sugiere que la zona de fractura puede adicionalmente transportar fluidos hacia la zona de subducción. Además, bajas velocidades en el manto ocurren hasta una máxima profundidad de 6 a 8 kilómetros dentro del manto superior. Ya, esa es la profundidad en este caso, con una edad de una placa de 30 millones de años de edad, donde las temperaturas del manto son estimadas en 430 grados Celsius. ¿Ya? Entonces ahí terminamos el estudio del perfil 1. Pero queda una pregunta remanente, es que ¿es realmente la hidroalteración de la litosfera oceánica un típico proceso en el abombamiento o outer rise frente al sur centro de Chile? ¿O es una mera coincidencia de que justo ahí había una zona de fractura? Bueno, para responder esa pregunta, vamos a tener que ir al corredor 2, o sea, a otro perfil en donde no haya una zona de fractura para que aislar ese proceso.
Entonces vamos unos 700 kilómetros más al sur. Aquí en Chiloé hay un perfil y las zonas de fractura están, ahí va el perfil, este cuadrito amarillo, y este perfil no es intersectado por zona de fractura, ni, porque aquí está Guafo, por ejemplo, y aquí está Chiloé Fracture Zone, y no está intersectado, es decir, paralelo, es paralelo, así que no hay ese problema que dijimos antes. Bueno, en esa región tenemos lo mismo, perfiles sísmicos de refracción y reflexión. Ahí están los OVH, los sismómetros de fondo de mar. Aquí está mucho más sedimentado, porque bueno, es más al sur, la fosa es menos rugosa, hay muchos ríos, hay mucha lluvia, y hubo glaciares, entonces hay mucha sedimentación. Y aquí vemos la sísmica reflexión, vemos las turbiditas que llegan bien lejos, los sedimentos del continente, estratos bien planos. Ahí va subductando recién la corteza oceánica y se ven algunos fracturamientos, pero están bien, rugosidad que está bien rellenada, ¿no? Bastante rellenada por los sedimentos. Ahora, yendo al resultado al tiro, ¿ya? Este modelo de velocidad, y si vemos los dos modelos, ahí está el perfil A, perfil B, a esta distancia, los 50 kilómetros, de acá a los ciento y tantos kilómetros, los comparamos y vemos lo mismo. Vemos que las velocidades se reducen desde el oeste hacia el este. Decía que tengo velocidad de 8,3, acá se reducen a 7,8. Es decir, se reduce tanto en la corteza como en el manto las velocidades. Por lo tanto, podemos concluir que los procesos de hidratación en el Chile son independientes de la zona de fractura. Es decir, es el abombamiento, el outer rise, la flexión de la placa la que produce la tensión y los procesos de hidrofracturamiento. ¿Ya? De hecho, estos estudios se hicieron en el año 2007, 2008, y todo este tiempo que ha pasado, esto es bastante universal. ¿Ya? Los procesos de abombamiento y hidrofracturamiento ocurren en casi todos los lugares de subducciones del mundo, casi todos. ¿Ya? Ocurre en el norte de Chile, ocurre en Costa Rica, en Estados Unidos, en Marianas, en Tonga, en Japón, etc. Donde no ocurre, eh, donde justo hay una cordillera submarina, porque ahí eso altera toda la geodinámica de la fosa. Por ejemplo, está Nazca Ridge, o un plató subductando, ¿ya? Eso afecta a toda que es una anomalía, no algo normal. Pero lo demás sí es bastante universal, o bastante mundial, digamos. ¿Ya? Ahora, una pregunta que pueden hacer aquí es que si en Chiloé hay hidratación de la placa oceánica, ¿cómo el agua entra si hay tantos sedimentos? Ahí está lleno de sedimento acá. Entonces, si efectivamente la litosfera oceánica se encuentra hidratada frente a la isla de Chiloé, y dado que las fallas normales en el outer rise están siendo bloqueadas por un gran volumen de sedimentos, ¿cómo puede ocurrir la infiltración de agua dentro de la corteza oceánica? Bueno, hay un estudio de Fischer que dice que si tengo dos altos de basamento, afloramiento, o sea, tengo aquí los sedimentos, ¿cierto? Es como tener un sedimento y dos cerros levantados que afloran, que son alto de basamento oceánico, eh, separados hasta 50 kilómetros de distancia. Pero tengo aquí un afloramiento, acá tengo otro afloramiento. El agua
puede penetrarse o puede introducirse por los flancos de un cerro y viajar por la interfaz hasta el otro cerro. Eso es carga y descarga. O sea, puede entrar por acá, por los flancos, por los bordes del cerro o del alto basamento, viajar por la interfaz entre sedimento y basamento, moverse para allá, moverse para acá, moverse para acá. Entonces da lo mismo que hay en sedimento, el agua puede viajar entre medio. O sea, se mete por un flanco. Lo importante es que haya un alto basamento. Si hay un alto basamento, el agua entra y puede fluir por la interfaz. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, esta línea sísmica, nuestro perfil de Chiloé, justo está, si lo ven aquí, ahí está el perfil sísmico, y ahí hay altos de basamento, ahí hay otro, al lado, ahí está, ahí está. Entonces el agua puede entrar por los flancos y moverse por la interfaz. Y una forma más elegante de hacerlo, de hecho, aquí está el perfil sísmico, ahí está el cerro presionario, el alto del basamento, y ahí se hizo un experimento adicional, que son mediciones de flujo de calor, heat flow. Entonces esos flujos de calor miden Q, o sea, el flujo de calor, y además miden la conductividad térmica o conductividad termal que medía en el experimento mismo. Entonces uno puede calcular el flujo de calor, o sea, el flujo de calor está medido, pero uno puede deducir cómo se calcula un flujo de calor o cómo se modela un flujo de calor. Así, una relación simple, no es la única, uno puede hacer un modelo 2D más complicado, pero puede ser Q igual K de T a de Z. K es la conductividad térmica, así que ya está medida. Y de T a de Z es la diferencia de temperatura entre la capa de arriba y la capa de abajo, o sea, la temperatura en el basamento menos la temperatura del fondo del mar. Y delta Z es la profundidad en el basamento menos la profundidad en el fondo del mar. Es decir, si yo tengo el fondo del mar, tengo aquí el basamento, yo estoy midiendo este delta Z, o este. Estoy midiendo en el fondo del mar, Z en el fondo del mar, menos en el basamento. ¿Ya? Entonces, la profundidad en el fondo del mar, perdón, la temperatura en el fondo del mar es 0, 2 grados, 3 grados. ¿Ya? Eso es bastante regional. Entonces, si sabemos capa, sabemos K, porque lo estamos midiendo, y Q también lo sabemos porque lo estamos midiendo, podemos determinar la temperatura en el basamento, porque ya conocemos, y el delta Z también lo conocemos, de la sísmica. Ahí está. Si conocemos la sísmica reflexión, ya mapeamos el espesor sedimentario, ahí está. Ya mapeamos el espesor sedimentario y ya conocemos delta Z. Así que la única variable que queda es T-VAS. T-VAS, o sea, temperatura en el basamento. Entonces, como ya conocemos Q, K, delta Z y temperatura en el fondo del mar, despejamos T del basamento y nos da eso, que la temperatura del basamento decrece hacia bueno, si se midió el experimento ahí, decrece hacia el oeste. Y justo que está al oeste está el alto del basamento. Entonces, si la temperatura decrece justo donde está el alto del basamento, ¿qué significa? Fíjense que ahí va el alto del basamento, ahí empieza a aumentar, a subir. ¿Qué significa? La temperatura lejos del alto del basamento es como 40, bueno, 35 grados Celsius, y después empieza a decrecer hasta ser como 3. Entonces la pregunta es, ¿qué significa que la temperatura aumente para allá? Obviamente que se está enfriando.
Entonces, ¿qué cosa va a enfriar la temperatura en el basamento? ¿Qué creen ustedes que puede enfriar la temperatura en el basamento? ¿Lo? Bueno, qué cosa puede enfriar? El agua fría. El agua fría está entrando al basamento. Y si entra al basamento, entonces produce que entra a la interfaz del basamento aquí, interfaz sedimento. Entonces, si ya entró el agua, como se demuestra acá por la baja temperatura, entonces el agua se puede desplazar por la interfaz y tan pronto como encuentra una falla, se puede introducir. O sea, a pesar del gran espesor de sedimento, el agua fría está entrando a la corteza oceánica. Entonces, considerando las distancias de flujo de 50 kilómetros de Fischer, agua podría estar siendo redistribuida en la mayoría del área del Trench of the Royce. Es decir, el agua entra por el actual basamento, cualquiera, se redistribuye por la interfaz y tan pronto como encuentra una falla, se introduce y produce la hidratación del manto. Otros mecanismos posibles. Bueno, el agua en realidad puede entrar más acá, ¿cierto? Porque acá hay menos sedimento, acá hay más sedimento. Donde hay menos sedimento puede entrar el agua y se hidrata y el agua después, como la placa se mueve para la derecha, entonces ya viene hidratada. Otra opción es que, bueno, lo que dijimos recién, por los flancos del alto de basamento. Y la otra opción, o sea, son todas complementarias. Bueno, esta placa se mueve para la derecha, pero, por ejemplo, este pedazo de acá estuvo en el pasado más acá, ¿cierto? Bueno, en el pasado habría que hacer el cálculo. En el pasado, hace no mucho, hace 1,5 millones de años, la placa oceánica, o sea, los sedimentos no habían tanto, habían mucho menos que ahora. Eso lo van a ver después en un paper. Lo vamos a ver después cuando veamos sedimentación de la fosa. Pero la sedimentación en la fosa es variable. Y en el pasado no había tantos sedimentos. Se podría decir que cuando no habían tantos sedimentos se trató más fácil y, y después quedó serpentinizado, la placa se movió para la derecha porque empezó a estar subductando y ya venía hidratado. Bueno, en realidad yo creo que son todos estos factores, pero el más importante es el factor 1 y 2, que se trata más acá, donde hay menos sedimento, y por la infiltración de los flancos.
cualquiera de los casos va a producir lo mismo, penetración del agua, y el agua va a producir reducción de las velocidades, serpentinización del manto y hidratación de la corteza. ¿Ya? Así que, claro, este es un estudio que muestra cómo en el pasado aumentó, aquí tenemos el espesor sedimentario. Hace unos 20 millones de años teníamos un espesor de 0,5 kilómetros, bastante delgado. Después ha ido aumentando, pero aquí hubo en realidad es en los 5, ya, en los 5 millones de años. Aquí hubo un tremendo salto de sedimentación, porque aquí hubo un proceso postglacial, de glaciation, que aumentó la descarga de sedimento. O sea, durante la glaciación, los sedimentos caen más fácil hacia la fosa, y ahí se sedimentó la fosa. Pero en los periodos de posglaciación, ahí los sedimentos se quedan atrapados en el agua, no llegan hasta la fosa, así que permanecen más constantes, ¿ya? O no hay sedimentación. Entonces, si estamos en un periodo como acá, ahí puede producirse más fácil no hay tanto sedimento en la fosa, y la, el agua puede entrar más fácil, ¿ya? Pero cualquiera de estos tres mecanismos explicaría irradiación de la corteza y el manto. A ver, ¿tienen preguntas o no? ¿Está todo claro? Por mi parte, todo claro hasta ahora, profesor. Así que hay una pregunta. ¿Es posible que pueda subir? Ah, sí, puede subir los PPT. Ya. Bueno, lo último que quería decir bien rápido era que, claro, aquí el mismo perfil, ahí va el perfil, hicimos otros perfiles más chiquititos, más cortitos acá, y se registraron ondas S, ¿ya? Ahí se registraron ondas S, entonces si tiene ondas P y onda S, se puede calcular razón de BPABS y razón de Poisson. Y la razón de Poisson, por ejemplo, en el manto se registró una onda de velocidad 7,9, y en el manto, perdón, onda P 7,9 y onda S 4,3, ¿ya? Y cuando se tiene más información, porque la onda S es mejor indicador que la onda P, es mejor indicador eh, que la onda P, porque sabemos que los fluidos o las ondas S, no en un fluido ideal, por ejemplo, tiene onda de S0, porque no pueden propagarse esas ondas en un fluido, ¿cierto? Ondas de corte, no cortan los fluidos. Entonces, si mientras más fluido tenga una roca, se va a registrar una caída de onda S. Y eso es más sensitivo, más sensible para detectarlo como geofísico. Entonces, si tomamos estos valores, por ejemplo, podemos calcular la razón de Poisson en el manto y nos da 0,29 con un error de 0,02. Esto es un error del modelo, de los datos, de las picadas, pero vean este número total, 0,29 más menos 0,02, que es lo que se registra en este estudio. Ahora, si tomamos una roca de manto normal, periodicita seca, la razón de Poisson típica es 0,25 o 0,24, 0,25. Entonces aquí tenemos un alza, un valor alto de razón de Poisson, ¿ya? Comparado con esto. Ahora, si vemos el caso extremo, en que tenemos serpentinita, es decir, manto 100% serpentinizado, tendríamos una razón de Poisson de 0,35, ¿ya? Eso están las escalas de los geoquímicos. O sea, aquí tenemos una tabla o un gráfico BP versus BS, y ponemos una serpentinita,
aparece la serpentinita. Basalto, anfibulita, cabro. Serpentinita, la amarilla. Que estaría... me aparece. A ver. Ni aparece porque tiene tan bajo el BP. A ver, 5,5. 5,5. No, el verde dice, esa es la serpentinita. Ese. ¿Por qué? Porque tiene 0, ahí está, 0,35. Estas son las razones de Poisson. 0,35, ahí está el verde. Ahí está en amarillo, pero tiene 0 en verde. Ahí está la serpentinita 5,5 BP y BS de 2, y tanto. Ya es el caso extremo, serpentinita pura. Manto seco, 100% seco, 0,24, 0,25, que sería la dunita, el triángulo que está por acá. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nuestro resultado, están por acá, que es 0,29. ¿Qué significa 0,29? Significa que está entre medio de estos dos extremos, pero está más cercano obviamente a lo seco, no va a estar 100% serpentinizado, imposible. Tendría que estar muy bombardeado prácticamente con agua. Entonces, 0,29 significa un 5 o un 15% de serpentinización. Ese grado de serpentinización o grado de hidratación, ¿ya? Entonces, esta es una prueba adicional a todo lo que hablamos recién, ¿ya? Entonces, esto es una prueba extra de que muestra la hidratación de la placa oceánica. Conclusión final, o resumen, bueno, las bajas velocidades en el manto, 7,8, el de onda P, en el corredor 2, más los bajos valores de flujo de calor, 7 miliwatts por metro cuadrado, es decir, bajas temperaturas, de 4 grados Celsius, 3 grados Celsius, indica que el agua fría está entrando, más las bajas o las altas tasas de razón de Poisson, relativamente altas tasas de razón de Poisson, que indican un grado de serpentinización de 5-15%. Estas tres observaciones nos hacen concluir que el manto efectivamente está siendo hidratado y todo, digamos, es consistente con esa conclusión. Sí, porque la onda S se ve en el perfil 3 y no en el otro, porque es por una cosa técnica, es porque el perfil 3 está paralelo a la fosa. El perfil 5, o el corredor 2, a ver aquí. Bueno, ahí está, es 5, pero en realidad es lo mismo. Ya piensen, este es el 2, ahí está, corredor 2. Este va perpendicular a la fosa y este va más o menos paralelo a la fosa. Lo que pasa es que el fondo del mar es más irregular en esta dirección, en la dirección este-oeste. Es decir, es más heterogéneo. Y la dirección paralela a la fosa es más homogéneo. ¿Ya? Entonces, ahí está, hay mucha heterogeneidad en este sentido. Entonces, las ondas S necesitan una interfaz regular, homogénea, para convertirse por un problema de scattering, de difracción. ¿Ya? Entonces, no se registraron ondas S en este sentido, pero sí en el sentido perpendicular, en este sentido, en donde el fondo en este sentido. En este sentido, el fondo oceánico es más homogéneo, no tiene esas irregularidades como lo tiene en este sentido, es más homogéneo. Entonces, eso como que optimiza la energía, ¿ya? De conversión de onda P a onda S. Porque en el fondo estas ondas S son ondas convertidas, no son ondas que se registraron de la nada, sino que son ondas P, porque las ondas P tienen que viajar en el agua, no queda otra, no puede viajar una onda S en el agua, pero una vez que llega a la interfaz sedimento, se transforma en onda S, y esa transformación o esa conversión ocurre en forma óptima cuando la interfaz es homogénea.
No hay difracción, no hay como dispersión de onda. ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo, estamos observando. No se pudo registrar en el corredor 1, o sea, en el corredor 2, pero sí en el perfil 3. Ya. Igual más detalle los invito a tomar el curso de prospección sísmica. Ya. Entonces, terminamos esta clase y como le decía, el lunes va a ser clase del Camilo, clase auxiliar, voy a preparar la tarea y bueno, elijan sus papers con anticipación para después no tener problemas con, con la agenda, con el calendario. Y eso sería, si tienen alguna pregunta, de lo contrario, nos vemos el próximo viernes. Otra pregunta. No, profe, todo bien. Ya, listo. Chao, nos vemos el próximo Chao, viernes. profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao.